con Darío del Arco, que nos va a contar de qué cuestión. Y vamos a hablar un poquito de la economía, Nacho. Ayer fue una jornada muy, pero muy caliente. El dólar oficial trepó a 1.380 pesos. 1.380 pesos. Esto implica que en el mes de julio el dólar se apreció un 14%. Recordemos que había arrancado el 1 de julio en 1.235 pesos. Bueno, estamos cerrando con 1.380. Una jornada que algunos integrantes del gobierno los puso un poquitito nerviosos, otros sobreactuaron cierta tranquilidad, pero lo concreto es que el dólar a 1.380 se llegó a colocar por sobre el denominado dólar blue. El dólar blue estuvo a 1.330 por primera vez en muchísimos años. Vemos que el dólar oficial se coloca por encima del mercado que en otras épocas se le llamaba ilegal, pero que este presidente Javier Milei dijo que bienvenidos a aquellos que compraron por fuera del sistema, porque lo que estaba haciendo el Estado con la cotización del dólar era prácticamente una estafa. El riesgo país 7.78, una jornada muy pero muy complicada, hasta que a las 7.28 llegó un alivio para el gobierno. ¿Cómo llegó y por qué? Porque el Fondo Monetario Internacional dio a conocer un comunicado oficial en el cual dio a conocer la aprobación de la revisión de las metas trimestrales del programa de facilidades extendidas sellado con la República Argentina y la decisión de desembolsar 2.000 millones de dólares. Estos 2.000 millones de dólares en derechos especiales de giro, que es la moneda con la que hace las transacciones el Fondo Monetario Internacional, estarán llegando el lunes y pasarán a engrosar las reservas que lógicamente siguen siendo flacas en la Argentina y que no han tenido la posibilidad de aumentar como lo exigía el Fondo Monetario Internacional. Tendría que haber acumulado a esta altura del año 4.500 millones de dólares, cosa que no logró la Argentina. El ministro Caputo, sumó unas 2.200 millones de dólares en reserva, pero alejado de lo que pedía el fondo, que hizo una suerte de vista gorda, aprobó absolutamente todo la Argentina, aunque hay una advertencia. Y hago este contexto para después escuchar algunos audios. Pero ¿qué dijo el fondo? ¿Qué dijo Kristalina Georgieva? Bueno, que los riesgos del programa siguen siendo elevados, el programa de la Argentina, claro está, por lo que llamó a sostener una formulación ágil de políticas y la planificación de contingencias. Afirmó que la preparación continua y la comunicación clara de las políticas, así como un apoyo social bien focalizado, serán claves para ampliar el consenso social y político en torno al programa. Hago hincapié en esto, apoyo social bien focalizado. Claramente el Fondo Monetario Internacional le está visualizando o imaginando lo que están siendo o pueden llegar a ser aún más las consecuencias del programa de ajuste de Javier Milei en la sociedad argentina. Este contexto de cómo estaba el dólar, cómo estaba el blue, cómo estaba el oficial, qué dijo el fondo, para escuchar explicaciones de Caputo por un lado y Milei por el otro, porque esta situación que se dio particularmente ayer no es que obligó, pero impulsó al presidente Javier Milei, a Toto Caputo y a Bausili, el Banco Central de la República Argentina, a hacer un raid mediático por la tarde-noche en programas amigos. Estamos hablando del streaming de Neura con Alejandro Fantino otra vez y con el streaming Carajo, que es donde también está el Gordo Dam. Vamos a escuchar primero a Luis Caputo, el ministro de Economía, que decía de cuál es la interpretación de lo que está pasando en la Argentina con esto del dólar y esta subida de 14% en solo el mes de julio. El chabón que viene y me dice, devaluaron. Me agarro y me dice, devaluaron. Ustedes devaluaron, me dice. ¿Qué le digo yo? No, porque devaluar... Es un cambio de precios relativos. Además, devaluar es algo que uno hace desde el gobierno. El tipo de cambio nosotros no lo controlamos. Es justamente libre, flota y es libre. Por lo tanto, lo vos no interviniste hoy. Si hubiese querido intervenir, lo cerraba. Desde que salimos del cepo, nosotros, el Banco Central interviene solo en el piso o en el techo de la banda. ¿Pero es normal lo de hoy o no? No quiero nada. No, olvídate, no. Es un movimiento, digamos, más volátil de lo usual, pero teniendo en cuenta que es un fin de mes, vencimiento de futuros, evento político y demás, era algo que tranquilamente se podía dar. Bueno, agregó Caputo que no es nada que no tuviera previsto el gobierno, que sabían que esto iba a pasar, que en un año electoral está el gobierno pendiente de lo que pueden ser movimientos especulativos, pero después fue un poquitito más allá Javier Milei, porque para Caputo esto fue parte de lo que regula el mercado. Hay una banda de flotación que era en abril de 1.000 pesos el dólar y un techo de 1.400.
con un 1% o para abajo de 1.000 o para arriba de 1.400. Por ahora el techo sería del dólar 1.450. Entonces dice, bueno, esto tiene que ver con el mercado. Y sin embargo, Milei habla de una corrida. ¿Hubo corrida? ¿No hubo corrida? ¿Qué confluyeron? ¿Qué elementos confluyeron para esa decisión y para esa determinación o definición del presidente? Así lo decía el propio Javier Milei. El año 2023 fue el mejor año de los bancos. Tomaban la plata de los depósitos y se la prestaban al Banco Central. No laburaban de bancos. Y en el medio eran cómplices de la estafa a todos los argentinos. Ahora tienen que laburar de bancos. Mientras que Pablo y Santiago armaban esta operación, en ese mes se armó un bolsón de liquidez. En ese bolsón de liquidez, digamos, la traidora dio lugar a una cesión ilegal para que nos rompan el equilibrio fiscal. Eso generó ruido y habilitó una corrida. O sea, una caída en la demanda de dinero, un ataque especulativo. Pero tu genealogía entronca ahí, empieza con lo de Villarroel ahí. El ataque lo hacen cuando estamos mudando el balance del Banco Central. Bueno, en la sesión que habilitó Victoria Villarroel y en la que se aprobó el aumento para los jubilados y también los incrementos para el sector de discapacidad, parecieran ser para Milei el origen de lo que él después define como corrida. Ahora, ¿por qué estamos diciendo todo esto? Porque lo fundamental es esta situación, si permanece o si se va diluyendo con este apoyo y este desembolso del Fondo Monetario Internacional. Porque si la presión sobre el dólar sigue, cuando habla Milei de bolsones de liquidez, está haciendo referencia a un exceso de pesos que quedaron en el mercado y que se podrían estar yendo al dólar ante la inminencia de las elecciones. Bueno, lo que hay que ver si esto perdura o no y cuánto del aumento de dólar pasa a precios. ¿Y por qué lo vinculamos con los precios? Porque tiene que ver con la inflación, una inflación que estuvo en 1.7, que este mes se va a repetir entre 1.7 y 2, pero que el gobierno ya está pensando en agosto, si hay traslado a precios o no hay traslado a precios, porque si hay traslados y fuerte, la inflación podría pegar un rebote hasta 2.5. Unos pocos meses antes, bueno, un mes antes de las elecciones en provincia de Buenos Aires y casi 2 meses de las elecciones nacionales. Por esto es fundamental lo que haga el gobierno de acá en adelante. Ayer, a última hora, lo que determinó el gobierno del Ministerio, a través del Ministerio de Economía, es aumentar los encajes de los bancos. Lo hago sencillo y con esto voy cerrando. ¿Qué es aumentar los encajes de los bancos? Bueno, si vos vas y ponés 10.000 pesos en un banco de depósito, lo que le exige el Banco Central de la República Argentina a todos los bancos es que de esos 10.000 pesos, el 40% no lo queden inmovilizados en el banco, que el banco no los pueda prestar, que no los pueda dar en créditos. Es decir, al aumentar los encajes de los bancos, hacen que los pesos que andan por allí circulando queden retenidos y de esa manera se evite ir al dólar. Así que es muy importante, habrá que ver cómo repercuten las medidas también sobre los bancos. Hubo un palito de Milei. Para Milei hay 3 bancos. Hay 3 bancos que no voy a nombrar, pero que están circulando en el mundo del Círculo Rojo. 3 bancos que habrían conspirado con medidas para subir el valor del dólar. Esta es la situación económica, Nacho. Gracias, Darío. Lo que yo estaba pensando también en algún momento, mientras escuchaba primero a Caputo, con las preguntas, etcétera, etcétera, y vendo humo. Al que va a comprar 100 gramos de crudo y 100 de queso y un pan lactal, ¿en qué le cambia toda esta, las palabras, el anclaje, la volatilidad, la apertura de la sesión? Y que si no, si tiene que ver, si no tiene que ver, digo, el que va... ¿Y sabés en qué le cambia, Nacho? Que si el valor del dólar se traslada a precios, ese 200 gramos de salame se te van a encarecer, el café que es importado te va a aumentar, el cacao que no tiene la Argentina te va a subir, eso se va a ir a precio y ese es el gran temor. Pues suben los precios, sube la inflación. Está bien, a lo que voy es... si la gente tiene conocimiento de toda esta jerga. Hay que hablar más sencillo, hay que hablar para la gente. A eso me refiero. Hay que hablar para la gente. Sin hacerme el vendehumo, porque entiendo que debe haber algunas cuestiones técnicas en donde es como si Santi me dice, Argentino Junior le ganó a Aldo Civi. Sí, bueno, pero mirá, ¿sabes lo que pasó? Hubo una táctica que le metió Argentino Junior donde lo cogotó a Aldo Civi. Le hizo un Hansen-Freisen. Y el precio. La gente que lo está viendo dice, mirá, yo no sé lo que es la Hansen-Freisen.
Entonces a eso me refiero, ¿viste? Tal cual, Como que tal cual. pareciera... Y no es privativo de Caputo, ¿eh? No es privativo. Es privativo, es en general... Sí. Cuando hablas técnicamente y viste... Perdóname, Darío. Digo, economía y también de lo que sea. Salud, infraestructura, un puente... ¿Sabes qué imagino, Nacho? Que ayer salieron este raid para hablarle a los mercados, no a la gente. Bueno, claro. Lo que quisieron hacer es tranquilizar a los mercados para que hoy el dólar empiece a desinflarse un poquitito y mostrar que tienen la situación bajo control. Me da la sensación. Gracias, Darío. Laura, seguime contando.